Cuando entré a ese sótano y vi los 7 cuerpos atravesados por estacas de madera, dispuestos en círculo perfecto como si fueran las manecillas de un reloj detenido, supe que estaba ante algo que jamás podría borrar de mi memoria. Lo peor no fueron los cadáveres. Lo peor fue reconocer el rostro del hombre que me había enseñado historia en la secundaria. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Me gusta saber hasta dónde llegan estas historias que cargo en el alma. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora, porque lo que viene después no tiene desperdicio. Te adelanto algo, al final de este relato, cuando creas que ya entendiste todo, voy a revelarte un detalle que cambió por completo mi percepción de este caso. Un detalle que me quitó el sueño durante meses y que, hasta el día de hoy, me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre la maldad humana. Ahora sí, déjame llevarte al infierno que viví durante 43 días. Era febrero de 2019. El invierno había golpeado con fuerza la ciudad de Córdoba, y yo llevaba 3 semanas trabajando en casos menores, robos domésticos, fraudes bancarios, nada que me quitara el sueño. Esa noche, mientras revisaba expedientes viejos en mi oficina, sonó el teléfono. Era el comisario Durán, un hombre de pocas palabras y voz rasposa por décadas de cigarrillos. Ramírez, te necesito en la unidad de homicidios. Ahora. No dio explicaciones. No las necesitaba. Cuando Durán llamaba así, significaba que algo muy malo había pasado. Conduje bajo la lluvia helada, con el limpiaparabrisas luchando contra el aguacero. Al llegar a la comisaría, encontré a media docena de agentes con rostros pálidos. Algunos veteranos que habían visto de todo. Pero esa noche, nadie hablaba. Durán me entregó una carpeta manila sin decir palabra. La abrí. Las fotografías que vi me revolvieron el estómago. 7 cuerpos. 7 estacas. Un sótano que parecía sacado de una pesadilla medieval. El caso es tuyo, dijo Durán. Que Dios te ayude. La dirección me llevó a una casa antigua en las afueras de la ciudad, cerca del río Suquía. Era una construcción de principios del siglo XX, con paredes de adobe y un jardín abandonado donde la maleza había devorado todo rastro de orden. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía encapotado, como si el sol se negara a iluminar aquel lugar. Los técnicos forenses ya habían acordonado el perímetro. El olor me golpeó antes de cruzar la puerta principal, una mezcla de humedad, óxido y algo dulzón que reconocí de inmediato. Muerte. Muerte antigua y reciente mezcladas en un cóctel nauseabundo. Bajé las escaleras hacia el sótano con una linterna en mano. Cada escalón crujía bajo mis pies, como si la casa misma protestara por mi intrusión. Al llegar abajo, lo que vi me dejó paralizado durante varios segundos. Los 7 cuerpos estaban dispuestos en círculo, cada uno atravesado por una estaca de madera que entraba por el abdomen y salía por la espalda. Las estacas estaban clavadas en el suelo de tierra, manteniendo los cuerpos en posición vertical, como estatuas macabras en un museo del horror. En el centro del círculo había una silla vacía. Y sobre la silla, un libro abierto. Me acerqué con cuidado, evitando contaminar la escena. El libro era un ejemplar antiguo de El Príncipe de Maquiavelo. En la página abierta, alguien había subrayado una frase con tinta roja: es mejor ser temido que amado. La identificación de las víctimas tardó 4 días. 4 días de análisis dental, huellas dactilares y registros médicos. Cuando finalmente tuve los nombres sobre mi escritorio, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Las 7 víctimas habían sido estudiantes del Instituto Secundario Provincial número 12 entre 1987 y 1992. Todos habían compartido el mismo profesor de historia, Ernesto Benítez. El mismo hombre que me había enseñado sobre la Revolución Francesa cuando yo tenía 15 años. Busqué información sobre Benítez. Había renunciado a la docencia en 1993, alegando razones de salud. Desde entonces, vivía como ermitaño en una finca heredada de sus padres. Nunca se había casado. No tenía hijos. Sus vecinos lo describían como un hombre callado, educado, que ocasionalmente salía a comprar víveres y libros usados. Pero había algo más. Revisando los archivos del instituto, encontré denuncias antiguas contra Benítez.
3 estudiantes lo habían acusado de comportamiento inapropiado en 1991. Las denuncias fueron desestimadas por falta de pruebas. Los 3 denunciantes estaban entre los 7 cadáveres del sótano. La coincidencia era demasiado perfecta para ser ignorada. Cometí el error de novato más estúpido de mi carrera. En mi urgencia por confrontar a Benítez, fui a su finca sin orden judicial, sin respaldo, sin protocolo. Solo yo, mi arma reglamentaria y una rabia que me nublaba el juicio. La finca estaba a 40 kilómetros de la ciudad, al final de un camino de tierra que serpenteaba entre campos de soja. Cuando llegué, el sol se estaba poniendo. La casa principal era modesta, de una sola planta, con un granero detrás que parecía abandonado. Toqué la puerta. Nadie respondió. Rodeé la propiedad, mirando por las ventanas. Todo estaba oscuro. Entonces escuché un ruido en el granero. Un golpe seco, como madera contra madera. Entré sin pensar. El granero estaba vacío excepto por herramientas agrícolas oxidadas y montones de heno viejo. Pero en una esquina, bajo una lona sucia, encontré algo que me heló la sangre. Una docena de estacas de madera, perfectamente pulidas, idénticas a las que habían atravesado a las víctimas. Saqué mi teléfono para fotografiar las pruebas. En ese momento, sentí el cañón de una escopeta contra mi nuca. Detective Ramírez, dijo una voz que reconocí de inmediato. Debería haber llamado antes de visitar. Benítez me desarmó y me ató a una columna del granero. Pasé 14 horas cautivo, escuchándolo hablar sobre sus estudiantes, sobre la justicia divina, sobre el castigo que merecían los débiles. Cuando finalmente llegó el equipo de rescate, alertados por mi ausencia, Benítez había desaparecido en la oscuridad de los campos. Mi imprudencia casi arruina el caso. Y casi me cuesta la vida. Durante las semanas siguientes, entrevisté a decenas de personas que habían conocido a Benítez. Exalumnos, colegas, vecinos, familiares lejanos. Lo que descubrí fue un retrato fragmentado y contradictorio de un hombre que parecía tener múltiples personalidades. Para algunos, Benítez era un profesor brillante, apasionado, que hacía que la historia cobrara vida en el aula. Nos llevaba a visitar museos, nos prestaba libros de su colección personal, me dijo una exalumna. Era el único profesor que realmente se preocupaba por nosotros. Pero otros pintaban un cuadro muy diferente. Había algo raro en cómo miraba a ciertos estudiantes, confesó un excolega. Especialmente a los más vulnerables, los que tenían problemas en casa. Era como si los seleccionara. Una antigua secretaria del instituto me reveló algo perturbador. Benítez mantenía archivos detallados de ciertos estudiantes, sus direcciones, sus horarios, los nombres de sus familiares, incluso fotografías que él mismo tomaba durante excursiones escolares. Cuando renunció en 1993, esos archivos desaparecieron con él. El patrón comenzaba a emerger. Pero aún faltaban piezas. 3 semanas después de mi captura en el granero, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada me dio una dirección y colgó. Contra mi mejor juicio, fui. Esta vez, con respaldo. La dirección correspondía a un departamento en el centro de Córdoba. Dentro encontramos a un hombre de unos 40 años, demacrado, con ojeras profundas y manos temblorosas. Se identificó como Daniel Vega, uno de los exalumnos de Benítez que había sobrevivido a la época de las denuncias. Lo que Vega me contó cambió toda mi perspectiva del caso. Benítez no actuaba solo, dijo con voz quebrada. Había un grupo. 5 o 6 hombres que se reunían en esa casa. Benítez los llamaba, los jardineros. Decían que estaban, podando las ramas podridas de la sociedad, punto. Según Vega, el grupo había operado durante décadas, seleccionando víctimas entre exalumnos que, según su retorcida lógica, habían fallado en la vida. Adictos, delincuentes menores, personas con problemas de salud mental. Personas que nadie echaría de menos. Pero había algo más. Vega afirmaba que Benítez no era el líder del grupo. Era solo el reclutador, el que identificaba a las víctimas potenciales durante sus años de docencia. El verdadero líder era alguien mucho más poderoso. Alguien intocable. Regresé al sótano donde habían encontrado los cuerpos. Los técnicos forenses ya habían terminado su trabajo, pero algo me llamaba.
Una corazonada que no podía ignorar. Pasé horas examinando cada centímetro de aquel espacio húmedo y maloliente. Las paredes de piedra, el suelo de tierra apisonada, los restos de cera de velas en las esquinas. Y entonces lo vi. En una de las piedras de la pared, casi imperceptible a simple vista, había una marca grabada. Un símbolo que parecía una rosa con espinas, rodeada por 7 puntos. Lo fotografié y lo envié al Departamento de Investigación Histórica. La respuesta llegó 2 días después. El símbolo pertenecía a una sociedad secreta fundada en España en el siglo XVIII, conocida como los Jardineros de la Pureza. Su objetivo declarado era limpiar la sociedad de elementos indeseables, mediante rituales que incluían el empalamiento, una práctica que consideraban purificadora. La sociedad había sido oficialmente disuelta en 1823. Pero al parecer, sus rituales habían sobrevivido en las sombras durante casi 200 años. Y según los registros que encontré, el último gran maestre conocido de la sociedad había sido un aristócrata llamado Fernando Benítez y Córdoba. El tatarabuelo de mi antiguo profesor de historia. Capturamos a Benítez una semana después, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Bolivia con documentos falsos. Lo trajeron a Córdoba esposado, con la mirada perdida de quien ya ha aceptado su destino. El interrogatorio duró 16 horas. 16 horas de silencio, evasivas y sonrisas enigmáticas que me helaban la sangre. Benítez era un hombre educado, elocuente, que hablaba de sus crímenes como si fueran un proyecto académico. Usted no entiende, detective, me dijo en algún momento de la madrugada. Esos 7 no eran víctimas. Eran fracasos. Productos defectuosos que la sociedad se negaba a reconocer como tales. Yo simplemente completé el ciclo natural. Le pregunté sobre los jardineros, sobre el símbolo en la pared, sobre el verdadero líder del grupo. Su sonrisa se amplió. ¿Cree que soy el monstruo de esta historia? Detective, yo soy apenas el jardinero. El dueño del jardín es alguien que usted saluda cada mañana sin saber lo que realmente es. Insistí. Amenacé. Prometí reducciones de condena. Pero Benítez se cerró como una ostra. Solo dijo una cosa más antes de que lo llevaran a su celda. Revise el libro. La respuesta siempre estuvo en el libro. El libro de Maquiavelo que habíamos encontrado en el sótano llevaba semanas en el depósito de evidencias. Lo había examinado superficialmente, pero las palabras de Benítez me obligaron a mirarlo de nuevo. Pasé una noche entera estudiando cada página, cada anotación al margen, cada mancha de tinta. Y entonces, en la contraportada, bajo la luz ultravioleta, apareció algo que los técnicos habían pasado por alto, una lista de nombres escritos con tinta invisible. Había 17 nombres en total. 7 correspondían a las víctimas del sótano. 3 más correspondían a personas desaparecidas en los últimos 20 años, casos sin resolver que ahora cobraban un nuevo significado. Pero fueron los últimos 7 nombres los que me dejaron sin aliento. Eran personas vivas, prominentes, respetables. Un juez de la Corte Suprema Provincial. Un empresario dueño de media ciudad. El rector de una universidad privada. Y en la cima de la lista, con una estrella dibujada al lado de su nombre, estaba alguien que veía todos los días. El comisario Durán. El hombre que me había asignado el caso. Las siguientes 48 horas fueron las más peligrosas de mi carrera. Contacté a Asuntos Internos en secreto, presenté las pruebas, solicité protección. Me dijeron que esperara, que no hiciera nada precipitado. Pero Durán ya sospechaba. Esa noche, mientras revisaba los archivos en mi oficina, escuché sus pasos en el pasillo. Entró sin tocar, con su sonrisa habitual, con su voz rasposa de siempre. «¿Ramírez, trabajando hasta tarde?» Supe en ese momento que tenía que actuar. Activé la grabadora oculta que había instalado horas antes y lo confronté directamente. Le mostré la lista, el símbolo, los testimonios de Daniel Vega. Durán no negó nada. Simplemente se sentó frente a mí y comenzó a hablar. Me explicó que los jardineros llevaban operando en Argentina desde principios del siglo XX. Que habían infiltrado las fuerzas de seguridad, el poder judicial, la élite económica. Que sus limpiezas habían eliminado a cientos de personas a lo largo de las décadas. Y cree que esto termina conmigo,
Preguntó mientras los agentes de asuntos internos entraban a arrestarlo. Detective, usted acaba de podar una rama. El árbol sigue en pie. El caso Benítez se cerró oficialmente en agosto de 2019. Ernesto Benítez fue condenado a cadena perpetua por 7 homicidios agravados. El comisario Durán y otros 4 miembros de los jardineros recibieron sentencias similares. Se recuperaron los restos de otras 11 víctimas enterradas en propiedades vinculadas al grupo. Pero Durán tenía razón. El árbol sigue en pie. En los años que han pasado desde entonces, 3 testigos clave han muerto en circunstancias sospechosas. Documentos cruciales han desaparecido de los archivos. Y yo he recibido suficientes amenazas como para dormir con un arma bajo la almohada. Este caso me enseñó algo que preferiría no haber aprendido, que el mal verdadero no tiene rostro de monstruo. Tiene rostro de profesor amable, de comisario respetado, de vecino cordial. El mal verdadero toma café contigo, te da los buenos días, te asigna casos. Y mientras escribo estas palabras, sé que alguien, en alguna parte, está leyendo esa lista de nombres. Planificando la próxima poda. Porque aunque el caso Benítez está cerrado, yo sigo escuchando ese golpe en la puerta. Y cada noche me pregunto, ¿seré yo la próxima rama que decidan cortar?